Buscas una forma de inversión en la que tengas mucho control de dónde inviertes, de qué sectores, regiones, básicamente centrado en tu estrategia, porque piensas, lo que piensas, pero no quieres dedicarle demasiado tiempo. Pues hoy te cuento la estrategia perfecta para ti. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 339 de Quiero ser rico, tu podcast de finanzas personales. Antes de empezar te quiero contar que el tema del podcast, la estructura del podcast me ha costado un poco sacarla adelante porque te quería contar esto y no sabía muy bien, esto que te voy a contar, y no sabía muy bien qué título poner, qué enfoque darle. Le he querido dar otros enfoques y al final le he llamado, como ves, inversión activa indexada, que es algo que más o menos me acabo de inventar, pero que refleja perfectamente la estrategia que te voy a enseñar hoy. Y con este título creo que ya no quedan muchas dudas, pero lo vamos a ver un poco más en detalle. Que por cierto, esta estrategia es un poco contraria a una estrategia pasiva indexada, de la cual tienes un curso en Quiero ser rico, en la Academia de Quiero ser rico, en donde te explico todos los detalles de esa estrategia. Para acceder a ese curso y a todos los otros cursos que hay en la Academia de Quiero ser rico, solo son 10 euros al mes. Así que ya lo sabes, si te interesa, en quieroserrico.com tienes toda la información. Pues entonces, ¿qué es esto de una estrategia pasiva indexada y una estrategia activa indexada? Una estrategia pasiva indexada es una estrategia en la que ya está todo definido. Ya sabes en qué fondo vas a invertir, qué cantidad vas a invertir, o mejor dicho, qué porcentaje vas a invertir en cada fondo y cada cuánto vas a rebalancear tu cartera. Y para ello básicamente utilizas instrumentos indexados, que pueden ser fondos indexados o ETFs. Y entonces, ¿qué es una estrategia de inversión activa pero indexada? En una estrategia activa tú vas cambiando de opinión, vas seleccionando diferentes ETFs, diferentes fondos de inversión según las condiciones del mercado. Según tus estudios, tus intuiciones, según lo que has escuchado por ahí, según algún sistema que te dice dónde invertir o dónde no invertir, y en función del tiempo vas cambiando en dónde inviertes. Y inviertes básicamente con instrumentos indexados, con fondos indexados o ETFs. Te voy a ir contando un poco más en detalle cómo funciona esta estrategia. Es posible que nunca lo hayas escuchado, pero es una estrategia que utiliza muchísima gente. Incluso Pedro, que alguna vez lo hemos tenido aquí en el podcast, es una de sus estrategias favoritas. No le llama así, no tiene ese nombre, ya te he dicho que me lo acabo de inventar, pero como te estaba diciendo, es una estrategia que utilizan muchísimos más inversores de lo que realmente reconocen. Para que la entiendas un poco mejor, te voy a explicar qué es un ETF. Un ETF es un conjunto de acciones, seguramente ya lo sepas. Es parecido a un fondo de inversión, pero tiene unos mecanismos diferentes. Esto es importante en España, en donde los fondos de inversión tienen unas pequeñas diferencias a nivel de Hacienda, a nivel fiscal. Esas diferencias hacen que en España, entre elegir un fondo de inversión y un ETF, prefiramos casi siempre un fondo de inversión. Pero fuera de España son muchísimo más populares los ETFs. Los ETFs, a diferencia de los fondos de inversión, o mejor dicho, no tanto a diferencia, pero habitualmente hay ETFs de casi todo, cosa que no hay con fondos de inversión. Y estos ETFs pueden ser sectoriales. ¿Qué significa que sean sectoriales? Que invierten solo en un determinado sector de la economía, como puede ser alimentación, como puede ser sector inmobiliario, sector bancario, sector servicios, sector tecnológico, solo empresas de tal país o de tal otro país o de una determinada región o de una determinada moneda o que cumplen no sé qué requisito. Estos son un poco los más que podemos llamar indexados, pero hay ETFs de casi todo, incluido de materias primas, de bonos y de un montón de cosas. Entonces, a la hora de invertir, puedes elegir un ETF, por ejemplo, al MSCI World, un ETF global, invertir solo en él y estás totalmente diversificado. Pero puedes tener otra estrategia, una estrategia activa. Ahora creo que va a ir mucho mejor Europa que Estados Unidos, entonces invierto en Europa. Ahora creo que va a ir mejor Estados Unidos, pues invierto en Estados Unidos. Puedes tener esta estrategia así de sencilla. O puedes ir por sectores, creo que lo va a hacer mejor el sectores defensivos. Ahora creo que lo va a hacer más sectores de crecimiento. Ahora creo que lo va a hacer mejor el cobre.
ahora la plata. Bien, pues esto es una estrategia activa. Vas cambiando tu capital, tu patrimonio de un ETF a otro ETF. ¿En base a qué criterio? Pues ahí no te los voy a decir yo. Son criterios tuyos. Criterios en base a tus estudios de mercado, a intuiciones. Bueno, yo te recomendaría que fueran en base a tendencias o en base a ciertas hipótesis, a ciertos estudios de mercado que hayas hecho. Que sean decisiones basadas en datos. No simplemente porque crees que lo va a hacer mejor. No, que tengas datos que aporten, que den motivos a un determinado sector. Bueno, pues aquí llega el momento de seleccionar los ETFs que están más indicados o que están más enfocados en lo que estás buscando. Incluso puede ser una estrategia mucho más sencilla, pues yo creo que todos lo van a hacer bien menos los bancos. Pues invierto en varios ETFs o en uno solo, en varios, en los que sean necesarios, pero tengo poco peso de bancos. Pues esto también sería una estrategia activa. Bien, pues esto sería un poco lo primero y lo segundo. Lo primero, pues tu hipótesis y luego seleccionar el ETF que más o los ETFs que más se puedan encajar en tu teoría. Pero hay más, hay un poquito más. Te voy a hablar de unos ETFs un poco especiales, que era un poco la primera idea que tenía para este podcast. Cuando inviertes en un índice, o la forma más tradicional de invertir en un índice, cuando el índice sube un 5%, y tú tienes un ETF a un fondo de inversión, ganas un 5%. Esto es un poco lo más estándar. Pero hay otras opciones. Y aquí es donde aparecen ETFs especiales, que son los ETFs apalancados. Hay ETFs apalancados por 2x o 3x incluso. Esto quiere decir que por cada movimiento que existe en el mercado, tú consigues el doble o el triple. Imagínate que has invertido en un ETF al SP500 y el SP500 en ese periodo, pues imaginémonos en un mes, se ha revalorizado un 3%. Y tú tienes un ETF doble apalancado, en vez de ese 3, tú estás ganando un 6. Y si en vez de ser un doble apalancado fuese un triple apalancado, en vez de ganar un 6, estarías ganando un 9. También pasa lo contrario. Si el índice pierde un 2%, tú perderías un 4 o perderías un 6. Esto es lo que se llama un apalancado. Pero también hay otra categoría, los inversos. Los ETFs inversos hacen justo lo contrario. Yo creo que el SP500 en el próximo mes va a caer un 3%. Pues invierto en un ETF inverso, si el índice cae un 3%, yo gano un 3%. ¿A qué mola? Pues aún hay algo más. ETFs inversos doblemente apalancados o triplemente apalancados. Es decir, que si yo creo que va a caer un 3% e invierto en un inverso triple apalancado, ese 3 se multiplica por 9 y si el índice cae un 3%, yo gano un 9%. No te estoy recomendando que sigas esta estrategia, simplemente que la conozcas. Y si crees que puede ser interesante para ti, pues ahí la tienes. Eso sí, ten mucho cuidado con el tema del apalancamiento. Te voy a poner un ejemplo de qué significa exactamente estar apalancado, o de los peligros de estar apalancado. En este ejemplo, imagínate que compras acciones, que las acciones valen 1 euro y tú vas a comprar 1000 acciones. Pues vas a comprar 1000 acciones a 1 euro, tienes que desembolsar 1000 euros. Vale, hasta aquí perfectamente claro. Pero si utilizamos algún sistema que nos permita apalancarnos, por ejemplo, lo más habitual en ciertos productos suele ser 10x, pero vamos a hacerlo con simplemente 2x. En vez de tener que poner 1000 euros, yo solo tengo que poner 500 euros. Estoy invirtiendo 1000 euros, pero solo pongo 500 euros. Si solo dispongo de 500 euros, pues mira, los puedo invertir de esa forma. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que si en este caso el índice cae un 50%, yo no pierdo un 50%, pierdo el 100%. De hecho, en el momento en el que el índice o mis inversiones pierdan ese 50%, es decir, que las 1000 acciones pasen a valer 500 euros y yo solo he depositado 500 euros, el broker automáticamente me cierra la posición. Y yo estoy totalmente arruinado. Lo entendemos, ¿verdad? He puesto 500 euros, he perdido 500 euros, pues el broker ya me cierra la posición para que no pierda más. ¿Cuáles son un poco las ventajas de este sistema de inversión? Este sistema de inversión activo indexado.
Bien, la primera ventaja es que no tienes que conocer todas las empresas, no tienes que entrar en detalle en cada una de las empresas del sector. Simplemente tienes que apostar a un sector y ya está. No tienes que estar clasificando o separando empresas cuáles crees que lo van a hacer mejor, peor. No, inviertes en todas las empresas del índice. Y en muchos casos puedes acceder a mercados que de otra forma pues te resultaría más difícil, bien porque el broker no accede a ese mercado, no accede a todas las acciones de ese mercado, no tiene tan buenas condiciones, pues tal vez ese mercado o esas acciones comprarlas en el broker te resultaría más caro porque es un mercado más secundario y por medio de un ETF es muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo. Por lo tanto, también te permite invertir en países o regiones de una forma mucho más fácil y muchísimo más rápida. Y otra ventaja es que requiere de muchísimo menos tiempo que otras formas de inversión. Inconvenientes. Inconvenientes de esta forma de invertir. Bueno, pues que es una inversión activa que tienes que estar moviendo tu dinero de un sitio para otro. Así que vas a pagar más comisiones y ya no estás invirtiendo en todo el mercado, solo estás invirtiendo una parte del mercado, entonces puede ser que tengas una rentabilidad peor que el mercado. O puede ser que sea justo al contrario, que tengas una rentabilidad muchísimo mejor. Y como último punto que quiero destacar hoy es que este sistema de inversión es un sistema que te permite seguir aprendiendo. Imagínate que has empezado a invertir con un robo-advisor o con varios fondos de inversión, pero tú quieres gestionar mejor tus inversiones, quieres tener un poquito más de control, pero todavía no te atreves a seleccionar, a analizar, a determinar qué acciones te convienen más, qué acciones no te convienen, pues esto es una primera aproximación. Ya no estás invirtiendo en todo el mercado porque tú crees que lo puedes hacer un poco mejor y puedes ir mejorando tu sistema invirtiendo de otra forma. Mientras vas aprendiendo sobre acciones, puedes ir invirtiendo solo en ETFs. Incluso utilizando estos instrumentos, ETFs indexados, fondos de inversión indexados, o aunque no sean indexados, pues que representen un sector o representen la estrategia que tú quieres seguir, o al menos se acerquen muchísimo más a tus hipótesis, a tu tesis de inversión de lo que hay en el mercado. Pues es una forma de afinar un poquito más. Como te he dicho, creo que es una excelente forma de inversión para ir aprendiendo cada vez un poco más eso de inversiones, perfeccionando tu método sin tener que dedicarle demasiado tiempo. Yo nunca he invertido de esta forma. No lo he hecho porque, pues no quiero dedicarle tanto tiempo a las inversiones y no me creo capacitado para analizar, para determinar qué sector lo va a hacer mejor que otro. Pero tal vez sea la estrategia que tú realmente necesitas. Y bien, esto es todo por hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones, no olvides anotarte a la newsletter de Quiero Ser Rico en quieroserrico.com/lista. Y con esto me despido, te deseo un maravilloso día y un maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el viernes que viene.